Bueno, pues sí, voy a hablar de Cubo, esta película que han añadido recientemente en Netflix y como no tenía, no tenía muy claro de lo que iba a hablar hoy, aquí pues justo salió el anuncio, el aviso de que ponían esto en Netflix y dije, pues mira, voy a verla. Y nada, me he encontrado una película de animación bastante, bueno, bastante curiosa, que digamos esconde mucho más de lo que se puede ver a simple vista y es una película que si no te paras un poco a buscar en todo lo que la rodea, en todas las curiosidades que tiene, pues te puede gustar más o menos la película en sí, pero yo creo que es una película que eso, indagando en ella gana mucho más, que es lo que me ha pasado un poco a mí. Eh, Voy a hablar un poquito del tema argumental. Esta película que, dependiendo del continente en el que se ha estrenado, tiene un nombre diferente. Aquí en Europa se llama Cubo y las dos cuerdas mágicas. En América Latina creo que se llama Cubo y el viaje del samurái. Pues va de eso, la historia de Cubo, un niño tuerto que vive con su madre en una cueva que está al lado de, bueno, de un pueblo en el que Kubo pues se gana un poco la vida haciendo espectáculos en la calle con papel de origami mediante los cuales crea figuras con esos papeles y que los mueve gracias a su instrumento que se llama, si no recuerdo mal, el shamisen. Tiene un shamisen mágico, que es como una especie de... Es que no... Como un banjo, por así Sí, es decirlo. cierto. Sí. Pues es un shamisen mágico y con él puede mover papeles para hacer figuras de origami que se muevan de por sí. Entonces con eso pues se va ganando la vida y va tirando con su madre, que está en un estado catatónico por acontecimientos que ocurren justo en el principio de la película. Se la ve en una barca en medio del mar, que al final los pilla una ola y se caen, a la madre se le da un golpe en la cabeza y yo creo que un poco ese accidente pues quedó un poco en un estado semi-vegetativo de alguna forma, pero a ciertas horas del día, por así decirlo, tiene momentos de lucidez y en uno de esos momentos es cuando se nos comenta a los espectadores eso de que Kubo no puede salir de la cueva cuando cae el sol y aparece la luna porque si no vendrán eh, su familia por él, que son bueno las hermanas de su madre y lo que es su abuelo, y al final acaba pasando lo que tendría que pasar, porque si no, no habría película, que es que acaba quedándose fuera de casa en un momento que se hace de noche y aparecen las hermanas de su madre. En ese momento aparece la madre para salvarlo en el último momento y lo envía lejos para que, o sea, para ponerlo a salvo. Y en ese momento es cuando empieza lo que es el típico viaje del héroe, que es encontrarse con una especie de mentor, en este caso es Mona, se llama así, que es un personaje que nace de un amuleto en forma de mono que tenía, con los poderes de su madre, y más adelante, junto con uno de los muñecos una de las figuras de origami que tenía, que es Hanzo, que es el nombre del padre, el cual falleció para salvar a su madre, a su madre y a él, en acontecimientos que no ocurren en la película, pero sí se nos cuentan que pasó en su momento. Y luego más adelante se encuentran con otro personaje que es Escarabajo. Siempre pienso cucaracho escarabajo, no, pues es escarabajo. y, y digamos que con este grupillo pues, intentan encontrar las piezas de una armadura para enfrentarse a lo que es su abuelo. Y más o menos esto es de lo que trata la película en sí.
no voy a desvelar mucho más porque tampoco quiero que por lo menos la gente la que no la haya visto que la vea. Y la gente que la vio pues ya sabe de qué va un poco el tema. Y sí que lo que comentaba al principio, de que es una película que esconde mucho más, pues yo al principio me quedé un poco extrañado en el tema de cómo se veía, porque decía, esta película se ve un poco rara, parece como que es de baja calidad y tal, pero realmente es que, bueno, no estaba enterado del tema y era que evidentemente está hecha por stop motion. Es una película de las que se hacían, bueno, y de las que se siguen haciendo obviamente, porque esta es una de ellas, de estas películas que se hacían con plastilina, moviendo los muñecos, en este caso no es plastilina, ya es una tecnología más avanzada de una serie de materiales hechos a través de impresoras 3D, pero eh, es este estilo, igual que en su momento fue Pesadilla antes de Navidad o no hace tanto tiempo la película de Los Mundos de Coraline, que es Mm. de este mismo estudio que ha creado Cubo, que es el estudio Laika. Y no sé si conocéis algo de Estudio Laika, si habéis visto algunas de las películas que han hecho, que es la de Los Mundos de Mm. Coraline, está Paranorman y la propia Cubo. Yo la única que no he visto es la de Paranorman, que la verdad no sabía ni que existía. Estoy viendo ahora por internet y la verdad no me sonaba. Pero tanto la de Coraline como la de los Box Trolls fueron dos películas que me gustaron bastante en su momento. Aunque la de Coraline sí que la vi más después de que hubiera salido, pero la de los Box Trolls la vi cuando salió y ambas las dos me gustaron bastante. Y esta también, la de Yo, Cubo. yo Coraline no la he visto, pero parece ser que es bastante buena y de hecho estuvo Mm, nominada al Oscar y de hecho Cubo estuvo con dos nominaciones, pasa que mm, no ganó ninguna. Ujú. joder. Y, y Estudio Laika, pues básicamente esto es a lo que se dedica, a hacer películas en stop motion. No son tan tradicionales como algunos otros estudios que incluso recrean los propios paisajes pintados a mano y tal. No, aquí tiran bastante de CGI, pero lo que son las figuras de los protagonistas y tal está hecho todo a mano, por así decirlo. Y de hecho esta película han tardado 5 años en hacerla. Y el tema es que de la tardanza es porque este tipo de películas a día de hoy ya ni siquiera son realmente muy viables, salvo este estudio que se dedica a esto y poco más. De hecho, bueno, así ya viendo un poco, investigando cosas de esta película, el estudio a la semana grababa 4 segundos de la película, cada semana. Madre mía. Ya, Eso ya, que, bueno, el stop motion es una técnica muy laboriosa y que lleva mucho tiempo. Yo que he hecho intentado hacer mis pinitos con ella, en plan, así alguna tontería en casa, y te tienes que armar de paciencia y hacerlo bien es muy difícil. ujú. Esta película está rodada a 24 fotogramas por segundo, así que puedes hacer el cálculo. Ya, ya. O sea, Madre mía. cada segundo eran 24 movimientos de ellos. Y el rodaje de lo que es la primera escena que se ve, que es la de la madre en una barca en medio del mar, en donde hay muchas olas y tal, tardaron 19 meses en hacer esa escena. Que es la primera escena de la película, así que imagina. La leche. Ya, ya. Y de hecho esta es la película de stop motion más larga de la historia. Alarga, o sea, es más larga ¿Cuánto, que... cuánto Pues, dura la peli? no lo sé, pero sí que sé que dura 1 minuto y algo más que Coraline. Por eso es la... 102 minutos dura, como dato. Sí. Ujú, Joder. Pues ujú, pedazo de trabajo, madre mía. Sí, sí. ujú. De hecho, el propio Pero bueno. personaje Cubo tiene expresiones de la boca, tiene 11.000 y de las cejas sobre 4.000. Ujú. Y si haces el cálculo, pues te dan millones de expresiones. El cual, bueno, había visto que, por ejemplo, Jack Skeleton en Pesadilla antes de Navidad tenía unas 80.000 o algo así, expresiones, y Cubo tiene millones. O sea, que imaginaros. Esto también es un poco ahora porque, como has dicho, con las técnicas que tenemos ahora de impresión 3D y demás, se hace mucho más viable tener este tipo, hacer estas cosas con un poco más de facilidad en cuanto al número de expresiones que te permite. Porque antes, cuando en Presidentes de Navidad,
estaban todos los muñequitos hechos a mano y cada expresión la había que hacer a mano y tenía que ser igual y ser todo fluido. Y ahora con las impresoras en 3D, pues te permite facilitar un poco las cosas. Tampoco es magia, sigue siendo un trabajo de la hostia. Y realmente si veis escenas de cómo se hizo y demás, es un trabajo flipante el de ser un artista de stop motion. Pero bueno, sí que es verdad que ahora tienen un poquito más de facilidad y más que de facilidad permite que la animación sea más fluida y más real en ese sentido. Pero bueno, aún así yo creo que es eso, lo que pasa es que este estudio se dedica a esto y ya son conocidos por hacer estas cosas Ya. y por la gente que hay detrás, que bueno, es una de las cosas también curiosas de Estudio Laika, que el, el presidente, el CEO de este estudio es el hijo del dueño de Nike. Así que Joder. dinero no le va a faltar. Bueno, de hecho, realmente el estudio no es suyo. El estudio era de un señor que se llamaba Will Wheaton o algo así. eh, el hijo que no me sale ahora el nombre. Sé que se apellida Knight, pero empezó siendo un animador y al final el Will Wheaton, que se llamaba Wilton Studios o algo así al principio, estaba buscando patrocinadores y acaba apareciendo el dueño de Nike, que se llama Phil Knight. Le acabó siendo uno de los patrocinadores, acabó siendo patrocinador mayoritario, acabó echando a Will Wheaton, que era el fundador, y de repente apareció su hijo de presidente. ¿Qué cosas? ¿Verdad? Misterio. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo me imagino la discusión entre padre e hijo posible en un momento dado, ¿no? De papá, yo no voy a seguir con el negocio familiar de la zapatilla, yo quiero hacer... Me parece poco serio. Quiero hacer muñequitos. Pero, ¿tú qué dices, chaval? Sí. Puede ser Travis, brutal. Travis Knight se llama el director, el presidente. En este caso es la película que dirige, produce y de hecho es eso, su propio estudio. El cual va a ser el director de la nueva película de Transformers. No va a ser Michael Bay. Lo que pasa es que este no va a hacer una película de la franquicia en sí, va a hacer un spin-off, la de Bumblebee. Ujú. Ujú. Ah, sí, algo leí. Yo esta, la de Cubo, sí que la vi. La vi. Lo que pasa es que la vi una vez, la vi cuando salió. Mm. Y no, no me acuerdo mucho, pero bueno, recuerdo que me gustó. Recuerdo que me moló y estaba muy, muy currada. La historia está muy bien. Aparte, me pareció, creo recordar que era una historia vamos, con una estructura distinta, ¿no? Además, yo creo que el toque oriental de la historia se le notaba. Que la lógica de la historia no era la típica occidental de buenos, malos, o sea, hay buenos y malos, pero Sí, no, de hecho, de hecho hasta se le criticó un poco por el hecho de que no había, de que era una historia japonesa hecha por gente no japonesa. Mm. Pero bueno, Sí. sí que hay que decir que, por ejemplo, el estudio se fue en grupo a una convención en Japón de origamis para asegurarse de que todo lo que salía en la película hecho con papel fuese posible. Ah, O sea, que pues no tuvieron sabía que yo que aprender había... madre mía. tuvieron que aprender a hacer origami para... Empezaron con la pajarita y el barquito Ya, ya. Sí, sí, sí. y ahí No. empezó todo. Ujú, sí. Y luego también para grabar escenas, eh, lo que hicieron, bueno, lo que hizo el director de animación fue grabarse a sí mismo haciendo toda así la mayoría de las escenas para luego recrearlas. Y luego también quería hablar, bueno, de la gente que hay un poco detrás a nivel vocal, porque este tipo de películas suelen tener a gente conocida poniéndoles las voces. Y, y en este caso, haciendo de Cubo está Ay, no me sale el nombre. Sé que es ¿Veis Juego de Tronos? Sí, sí, yo Mm. la seguías. Pues Sí. es el niño pequeño de los Stark. Ah, el Art Parkinson. Ese, Parkinson, exacto, Mm. que es el nombre, el apellido. Y luego, haciendo del escarabajo, está Matthew McConaughey, Oh. el Ajá. cual tuvo que,
tuvo que esforzarse bastante para hacer este papel, porque claro, está haciendo de un escarabajo japonés y él con su acento tejano, pues... Joder. Sí, sí, Oye, sí. mola, yo querría ver la cara cuando le proponen el trabajo. Y dice, mira, vas a hacer de escarabajo japonés. Vale, Sí, sí. esto va a ser Córtate un poco. la cumbre de tu trabajo. O sea, Sí, pero bueno, él sí que se involucró bastante y de hecho practicaba con sus hijos los tonos vocales para ver si a sus hijos les hacía gracia y tal, pues eso lo usaba. ajá. Y comentó en una entrevista de que quería participar en una película de animación haciendo un personaje que sus hijos reconociesen, para que les quedase un poco en la mente, Mola. de que mi padre fue el escarabajo este. Ujú. Tengo un padre guay. Sí, y luego el papel de la mona, que se llama así, no es racista ni nada. Bueno, Mona. Es mona Lo desde el hace, respeto. lo hace, Sí. lo hace Charlize Theron. Anda, mira tú. ¿Cuánto Y tiempo? luego el papel de las hermanas de la madre de Kubo, son dos hermanas como gemelas, mestizas y tal, y las hace Ujú. la misma actriz, y es la que será seguramente algún día la madre de mis hijos, que es Rooney Mara. ¿Y quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Queremos conocerla. Pues es la protagonista de Millennium, de la saga Millennium, esta famosa, Ah, y también fue, bueno, yo la conocí en la red social, que hacía de la novia de Zuckerberg al principio. ostras. No me acuerdo. Yo vi la peli, pero es que ya no me acuerdo. Y no sé si se estrenó ya o se va a estrenar, pero va a hacer hora de María Magdalena. ah, sí. María Magdalena. Yo creo que ya vi un tráiler de Sí, esa peli. tráiler hay, pero no sé si se estrenó ya o no, yo creo que no. Joder. O sea, y esa mujer vamos, te Sí, sublibeña. ¿quieres que hablemos aquí de mis amores platónicos? Por supuesto que sí. Aquí podemos hablar de absolutamente todo, joder. Sí, sí, Si algún día hablaremos de música electrónica, pues podemos hablar de claro. tías. Sí que, sí que hablaremos algún día de la red social, porque esa película para mí, vamos, la tengo en un pedestal. Sí, Fue pues un yo no lo he antes y visto. después. Pues Yo ya creo que estaba hablaremos. bien, Está pero bien. ya no me acuerdo. Hablaremos. Bueno, Y nada, por mi parte, nada más. Y de hecho ya lo habéis visto, así que aquí ya no hay nada más que pueda comentar yo que no. os vaya a descubrir. Ya, yo solo reafirmar que yo también la vi en su momento en el cine. No pude disfrutar, por lo tanto, del doblaje original, digamos, de la versión original con el doblaje de estos que acabamos de mencionar, sino con el doblaje en español de España. Y en general la película me gustó bastante, tanto como decíamos desde el punto de vista de la historia, que es un poco el viaje del héroe, pero no, ¿sabes? Con un poco de variaciones que no te esperas. Y luego también desde el punto de vista técnico, también me sorprendió bastante, porque cuando fui no tenía muy claro si era CGI, si era stop motion, porque como usan un poco, los mezclan los dos, y eso es algo que me gusta bastante, que se haga, ¿no? Que se mantengan un poco una mezcla entre efectos especiales, bueno, en este caso animación basada en elementos físicos y que se mezcle la animación por ordenador de esta manera, que me parece que funciona bien. Yo creo que a veces se demoniza mucho, ¿no? Los efectos por ordenador y las animaciones por ordenador, pero realmente cuando están bien hechas, que yo creo que es además cuando no se nota que es cuando Claro. funcionan muy bien. Y en este caso yo creo que lo consiguen de una manera muy, muy, muy buena y ya solo por la parte técnica, yo creo que si te mola la animación es una peli que tienes que ver, porque técnicamente es genial. Sí, Y luego además tiene sí. una historia decente detrás, o sea que realmente merece la pena verla. Claro, es que para Ujú. mí, ya te digo, a mí al principio me parecía que estaba mal hecha y tal, pero resulta que es una película que está hecha con stop motion, que es la hostia, que es de la mejor que se hizo hasta ahora. Y de hecho, sí, eso, si no te das cuenta, pues al final te puede parecer una mala película de animación en vez de una película stop motion increíble. Yo creo que esto también viene un poco por lo que decíamos antes de la limpieza, ¿no? Que ahora estamos acostumbrados a que por ordenador todo sea limpio y perfecto y puro. Y cuando los meten un poco no voy a decir errores, ¿no? Pero como de algo que no es todo tan matemático y tan puro, como que es lo que dices tú, que nos parece como que está mal. Y yo creo que es algo que realmente puede aportar y lo que hace que mucha gente se vuelva a decir, ay, los efectos cuando eran con maquetas eran mejores o tenían un yo no sé qué, ¿sabes? Que mola más. Ujú. Sí. Pues ya digo, yo esta peli la vi y lo que dices tú, a quien le guste la animación y tal, yo creo que es muy recomendable.
que le molara películas tipo Cómo entrenar a mi dragón y esas cosas, que son pelis que a mí en principio son para niños, pero a mí si molan, a mí me encantan. Mm. Yo me lo paso como un niño viéndolas. Pues yo creo que le puede gustar. Sí, sí. Un par de cosas que se me habían olvidado del tema de interpretaciones. Eh, Uno de los personajes secundarios de relleno, casi que aparecen por allí, que es Hosato, la voz americana original es la de George Takei, que igual Dekar conoce. Ahora mismo no. George Takei es el original oficial Zulu de Star Trek. ¡Ay, sí! George Takei. Sí, 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 sí. Es cierto. Yo cuando tenía Twitter, que ahora ya no tengo, eh, lo seguía, porque aparte es un tuitero así bastante conocido, es Sí. súper activista de mil cosas y tal. Y, y de Art Parkinson, que es el que le pone, el chaval que le pone la voz a Cubo, consiguió el papel enviándole un fragmento, un mensaje de voz al director y consiguió el papel. El problema que tuvo es que, bueno, cuando se fue a rodar la película esta de San Andreas, en ese viaje, digamos que le vino la pubertad de golpe y Joder. se le cambió la voz. Entonces le dijo el tío, pues o aprendes a modular la voz o te quedas sin papel. Y al final se puso a aprender y acabó manteniendo el papel. Joder. Qué putada, ¿eh? Que justo te cambie la voz cuando te acaban de coger para grabar una peli haciendo de niño, en plan de actor de doblaje. Pero, ¿y qué papel hacía en Juego de Tronos, decías? Era el de Rickon El... Stark. Ah, Rickon, vale, 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 Sí, vale. el que, Estaba el que, confundiéndome con... el Sí, que no sabe correr en zigzag. sí, estaba confundiéndome con Bran, pero no, tú decías el pequeño de todo, Sí, el efectivamente. pequeñito, sí, sí. Ah, pues está guay.